Roberto me arrojó mis pertenencias por la ventana del segundo piso mientras los vecinos miraban. Mi ropa interior cayó sobre el rosal de Carmen y él se rió como si fuera la broma más graciosa del mundo. Una semana después del funeral de mi hija, este hombre decidió que ya no era bienvenida en la casa donde había cuidado a mi Carmen durante su batalla contra el cáncer. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó esta mañana cuando bajé a desayunar como siempre hacía desde que Carmen murió hace 2 meses. Roberto estaba en la cocina con una sonrisa que no auguraba nada bueno, esa sonrisa que usaba cuando iba a decir algo particularmente cruel. Elena me dijo sin siquiera levantar la vista del periódico: necesitamos hablar, necesitamos hablar. En mis 64 años de vida, había aprendido que esa frase nunca precedía a nada bueno. Me serví mi café con manos que ya presentían la tormenta que se avecinaba. Carmen está muerta. Continuó Roberto con la delicadeza emocional de un martillo neumático. Ya no hay razón para que sigas viviendo aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Carmen, mi única hija, mi tesoro, llevaba apenas 2 meses en su tumba y este hombre ya quería borrar todo rastro de nuestra familia de su vida. Esta casa fue mi hogar durante 5 años, logré decir, aunque mi voz sonaba extrañamente lejana. Cuidé a tu esposa aquí hasta su último aliento. Roberto soltó una carcajada que me heló la sangre. Y se lo agradezco, Elena, pero eso ya terminó. Esta casa está a mi nombre y necesito espacio, espacio. Como si los 5 años que pasé cuidando a mi hija enferma, cocinando, limpiando, siendo enfermera día y noche, hubieran sido algún tipo de invasión de su privacidad. Necesito tiempo para buscar un lugar, dije, intentando mantener algo de dignidad. Ya tuviste tiempo. 1 semana fue suficiente. Roberto cerró el periódico de golpe. Quiero que te vayas hoy. ¿Hoy? Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos. Roberto, por favor, al menos déjame organizar mis cosas, buscar un apartamento. Tus cosas ya están organizadas, dijo con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante los años. Las empaqueté anoche. Están en bolsas en tu cuarto. Subí las escaleras con piernas temblorosas. Mi habitación, que había sido mi refugio durante 5 años, estaba completamente devastada. Mi ropa, mis libros, mis fotografías, todo estaba metido en bolsas de basura como si fuera, literal y figuradamente, basura. En la bolsa que contenía mis fotografías, encontré la última foto que Carmen y yo nos tomamos juntas. Ella ya estaba muy delgada, muy pálida, pero sonreía con esa valentía que la caracterizó hasta el final. Mamá, me había dicho ese día, prométeme que siempre vas a ser fuerte, que nunca vas a dejar que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Qué irónica se volvía esa promesa ahora. Cuando bajé con mi primera bolsa, Roberto ya estaba abriendo las ventanas. ¿Qué haces?, le pregunté. Ayudándote con la mudanza, respondió. Y antes de que pudiera detenerlo, tomó una de mis bolsas y la arrojó por la ventana del segundo piso. Roberto, estás loco. Pero él ya había tomado otra bolsa. Mis libros se esparcieron por el jardín como pájaros heridos. Luego siguió otra bolsa. Esta contenía mi ropa interior, la que había lavado y doblado cuidadosamente anoche, sin saber que sería la última vez que usaría la lavadora de Carmen. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Doña María, que vivía al lado desde hace 20 años, se quedó parada en su jardín con la boca abierta. Los niños de enfrente dejaron de jugar para mirar el espectáculo. Una mujer que yo conocía del supermercado sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Roberto, por favor, para», gritaba mientras veía mis pertenencias volar por el aire. Algunas se enganchaban en los cables de electricidad, otras caían en el jardín de los vecinos. «Esto es lo que pasa», gritó Roberto para que todos pudieran escuchar, «cuando la gente abusa de la hospitalidad. 5 años viviendo de gorra, viviendo de gorra». Este hombre había olvidado convenientemente que durante esos 5 años yo había cuidado a su esposa enferma las 24 horas del día. Que había sido yo quien la llevaba a quimioterapia cuando él estaba muy ocupado en el trabajo. Que había sido yo quien la consolaba durante las madrugadas cuando el dolor era insoportable. Cuando terminó de vaciar mi cuarto, Roberto bajó y se plantó frente a mí con los brazos cruzados. «Ahora toma tus cosas y vete. No quiero verte nunca más por aquí». «Roberto», dije,
Y mi voz finalmente encontró algo de la fuerza que Carmen quería que tuviera. Algún día vas a lamentarte de esto. Lo único que voy a lamentar es haber esperado tanto tiempo. Recogí lo que pude de mis pertenencias esparcidas por el jardín. Los vecinos me ayudaron en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Doña María me susurró que podía quedarme en su casa esa noche. Mientras cargaba la última bolsa, miré hacia la ventana del cuarto de Carmen. Roberto estaba ahí parado, mirándome con satisfacción, pero yo ya no era la misma mujer quebrada que había subido esas escaleras una hora antes. Carmen me había enseñado algo sobre la muerte, que a veces las cosas más importantes se revelan solo después de que todo parece perdido. Esa tarde, mientras ordenaba mis cosas en casa de doña María, encontré algo que había olvidado completamente. Una carta que Carmen me había dado semanas antes de morir. No la abras hasta después del funeral, me había dicho. Y cuando lo hagas, no se la muestres a Roberto hasta que sea el momento correcto. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Lo que leí dentro cambiaría todo. La carta de Carmen temblaba en mis manos mientras la leía por tercera vez. Mamá, si estás leyendo esto, es porque Roberto ya mostró su verdadera cara. No te preocupes, todo está calculado. Estás registrada como beneficiaria en todas mis cuentas. Ve a la oficina del abogado Fernández el próximo martes a las 10 de la mañana. Y mamá, prepárate para una sorpresa. Doña María me trajo una taza de té de manzanilla y se sentó a mi lado en su pequeña sala. Había sido testigo de todo el espectáculo de esta mañana, y su cara redonda todavía mostraba la conmoción. Elena, mi niña, me dijo con esa suavidad maternal que me había consolado tantas veces durante la enfermedad de Carmen. Ese Roberto siempre me dio mala espina, pero no pensé que fuera capaz de esto. Yo tampoco lo había pensado. Durante los primeros años de su matrimonio con Carmen, Roberto había sido encantador, atento, cariñoso, aparentemente devoto. Claro, Carmen siempre había mantenido sus finanzas completamente separadas. Decía que era por razones prácticas, pero eso me había parecido inteligente. ¿Te puedo hacer una pregunta?, me dijo doña María, mirando la carta que yo todavía tenía en las manos. ¿Carmen te dijo algo antes de morir? ¿Algo sobre lo que podría pasar después? Recordé esas últimas semanas. Carmen había estado extrañamente tranquila, considerando las circunstancias. Había pasado horas organizando documentos, haciendo llamadas, actualizando papeles. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me decía que estaba poniendo todo en orden para que no tengas preocupaciones, mamá. Pensé que se refería a sus cosas personales, fotos, recuerdos. Nunca imaginé que se refería a esto, dije, señalando hacia la ventana en dirección a lo que había sido mi hogar por 5 años. Mi teléfono sonó. El nombre de Roberto apareció en la pantalla. Doña María frunció el ceño. No le contestes, me dijo. Ese hombre ya hizo suficiente daño por un día. Pero algo en mi interior me decía que contestara. Tal vez era curiosidad, o tal vez era ese nuevo sentimiento que había empezado a crecer desde que leí la carta de Carmen. Una extraña sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar dramáticamente. ¿Elena? La voz de Roberto sonaba diferente, menos triunfante, más nerviosa. Necesito preguntarte algo. ¿Qué quieres, Roberto? ¿Todavía queda algo mío que no hayas arrojado por la ventana? Se aclaró la garganta. Carmen, ¿te dijo algo sobre documentos? ¿Papeles importantes? Interesante, muy interesante. ¿Qué tipo de papeles? No sé, testamento, seguros de vida, información bancaria. Ya sabes, cosas importantes. Cosas importantes. Como si yo, una mujer de 64 años, que había criado a una hija sola y había cuidado a un esposo hasta su muerte, no supiera nada sobre cosas importantes. ¿Por qué me preguntas eso?, dije, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, he estado buscando por toda la casa y no encuentro ciertos documentos. Carmen siempre fue muy reservada con esas cosas. Reservada. Qué manera diplomática de decir que Carmen nunca había confiado completamente en él. No, mentí sin pestañear. Carmen nunca me habló de nada de eso en detalle. Solo sé que siempre dijo que tenía algo ahorrado de la herencia del abuelo. ¿Algo ahorrado? ¿Te dijo cuánto? Su voz tenía esa urgencia desesperada que reconocía de cuando Elena era pequeña y había roto algo importante. No, nunca especificó números.
¿Estás segura? Porque necesito tener toda la información en orden para honrar su memoria apropiadamente. Estoy segura, Roberto, pero me imagino que el abogado tendrá todos los detalles cuando lean el testamento. Hubo un silencio largo. ¿Testamento? ¿Cuándo es eso? No lo sé. Supongo que nos contactarán pronto. Roberto colgó abruptamente. Doña María se rió a pesar de la gravedad de la situación. Elena, ese hombre está desesperado. Sí, respondí, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Y algo me dice que tiene buenas razones para estarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de huéspedes de Doña María, pensé en todas las señales que había ignorado. Roberto siempre había preguntado sobre las finanzas de Carmen, pero de manera casual, como si fuera curiosidad marital normal. Carmen siempre le daba respuestas vagas. Tengo algo ahorrado. Cariño, no te preocupes por eso ahora. También recordé algo más. La última vez que Carmen había ido al banco, había insistido en ir sola, a pesar de que Roberto se había ofrecido a acompañarla. Es algo personal, le había dicho. Cosas de mujeres que no te interesarían. Cuando regresó esa tarde, Carmen se veía aliviada. Sí, esa era la palabra, como si hubiera terminado un proyecto muy importante. ¿Todo bien en el banco?, le había preguntado Roberto esa noche durante la cena. Perfectamente bien, había respondido Carmen con una sonrisa que ahora, recordándola, me parecía ligeramente misteriosa. Todo está exactamente como debe estar. Al día siguiente, sábado, decidí hacer algo que Carmen me había dicho específicamente en su carta: ir al banco donde tenía sus cuentas principales. Llevé mi identificación y el certificado de defunción de Carmen. En el banco pedí hablar con alguien sobre las cuentas de mi hija difunta. La empleada, una mujer de mediana edad con cara amable, revisó su sistema. «Señora Vázquez», me dijo después de unos minutos, «veo que usted está registrada como beneficiaria principal en varias cuentas. ¿Necesita información sobre el proceso de transferencia?» Beneficiaria principal. Roberto había estado buscando documentos porque no tenía idea de que Carmen había organizado todo para que el dinero viniera directamente a mí. «Sí, por favor. ¿Podría darme un resumen de todo?» La empleada tecleó en su computadora durante varios minutos. Sus cejas se alzaron progresivamente. «Señora Vázquez», me dijo finalmente, «creo que va a querer sentarse para esto». El número en la pantalla de la computadora no podía ser real. 215.000 euros. Carmen tenía 215.000 euros en esa cuenta, y yo era la única beneficiaria. ¿Está segura de que esa cifra es correcta?, le pregunté a la empleada del banco, sintiendo cómo las piernas me temblaban. «Sí, señora, y esto es solo una de las cuentas», siguió tecleando. «También hay una cuenta de ahorros con 85.000 euros más y una inversión a plazo fijo de 120.000 euros que vence el próximo mes. 420.000 euros. Mi Carmen, que siempre había vivido modestamente, que siempre me decía que ella y Roberto tenían que cuidar cada centavo, tenía casi $500.000 de euros guardados. ¿Hay más?», pregunté, sintiendo como si estuviera en un sueño. La empleada me miró con una expresión extraña. «Señora Vázquez, ¿su hija nunca le habló de las propiedades?» Las propiedades. Carmen me había dicho vagamente que había invertido algo de la herencia del abuelo, pero nunca especificó en qué. ¿Qué propiedades exactamente? Según nuestros registros de hipotecas pagadas, tiene 2 apartamentos pequeños de alquiler en el centro y una participación del 40% en un local comercial. ¿Cuánto vale todo eso? Tendría que consultar con un tasador para cifras exactas, pero aproximadamente entre 300 y 400.000 euros más. 800.000 euros. Carmen tenía un patrimonio de casi 800.000 euros, todo cuidadosamente invertido y administrado sin que Roberto supiera la magnitud real. «Señora Vázquez, hay algo más que debería saber», continuó la empleada. «Su hija vino aquí hace 6 meses e hizo algunos cambios importantes en sus beneficiarios y en las instrucciones para sus cuentas. 6 meses. Eso había sido justo cuando Carmen había empezado a actuar de manera extraña, más reservada, más determinada. ¿Qué tipo de cambios? Se aseguró de que usted tuviera acceso completo e inmediato a todos los fondos después de su muerte.
También dejó instrucciones específicas de que no se proporcionara información sobre estas cuentas a ninguna otra persona sin una orden judicial. ¿Ni siquiera a su esposo? Especialmente no a su esposo. Sus palabras textuales fueron que él no necesitaba esa información para nada bueno. Carmen había sabido. De alguna manera, había sabido exactamente lo que Roberto haría después de su muerte, y había tomado medidas para protegerme. ¿Necesito algún documento especial para acceder a estas cuentas?, pregunté. Solo el certificado de defunción que ya trajo y su propia identificación. El proceso puede empezar inmediatamente. También necesitará reunirse con el abogado que manejaba los asuntos de su hija para formalizar todo legalmente. ¿El abogado Fernández? Sí, exactamente. Él tiene toda la documentación sobre las propiedades y otros activos. Salí del banco sintiéndome como si estuviera flotando. Roberto me había echado de mi hogar. Había humillado a la madre de su esposa muerta delante de todo el vecindario. Había tirado mis pertenencias por la ventana como basura. Y ahora resultaba que yo era prácticamente millonaria. Mi teléfono sonó. Roberto, otra vez. Elena. Su voz sonaba cada vez más desesperada. He estado pensando. Tal vez fui un poco precipitado ayer. El dolor me tiene confundido. Ah, ¿ahora es dolor? Ayer era que yo había abusado de tu hospitalidad durante 5 años. Mira, ¿qué te parece si vienes a cenar esta noche? Podemos hablar. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Qué interesante timing. ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Roberto? Bueno, la casa es grande. Tal vez hay espacio para los dos. Carmen habría querido que su familia se mantuviera unida. Carmen habría querido que su familia se mantuviera unida. Este hombre había pasado una semana tratándome como un mueble viejo, y ahora que no podía encontrar información sobre las finanzas de Carmen, de repente se acordaba de la importancia de la familia. Es una propuesta muy generosa, Roberto, dije, dejando que mi voz goteara sarcasmo, pero ya tengo planes. ¿Qué planes? Elena, sé razonable. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Si supiera. No te preocupes por mí, Roberto. Carmen se aseguró de que estuviera bien cuidada. ¿Qué quieres decir con eso? Lo descubrirás pronto. El abogado Fernández nos va a contactar esta semana para la lectura del testamento. Elena, si Carmen te dejó algo, deberíamos manejarlo juntos. Éramos familia. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Carmen que la amabas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Hubo un silencio largo. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez? Elena, no entiendo qué tiene que ver eso con... ¿Fue antes o después de que empezaras a pasar tanto tiempo en el bar de la esquina cerca de tu oficina? El silencio esta vez fue absoluto. Pude escuchar su respiración a través del teléfono. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz sonaba estrangulada. Claro que no. De la misma manera que no sabías que Carmen tenía mucho más dinero del que jamás imaginaste. Colgué el teléfono y me dirigí a casa de doña María. Tenía que prepararme para la cita con el abogado Fernández el martes. Pero más importante, tenía que decidir exactamente cómo iba a usar esta información. Carmen había sido estratégica hasta el final. Me había puesto en posición de ser financieramente independiente, pero más que eso, me había dado el poder de elegir exactamente cómo quería que fuera el resto de mi vida. Y después de 5 años de ser invisible, después de una semana de ser tratada como un estorbo, después de ayer ser humillada públicamente por un hombre que le debía todo a mi hija, yo sabía exactamente qué quería hacer con ese poder. Roberto quería información. Roberto quería acceso a la fortuna de Carmen. Roberto iba a obtener exactamente lo que se merecía, una lección que nunca olvidaría. Pero primero, iba a saber exactamente lo que se había perdido por su crueldad. El martes por la mañana, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Me puse mi mejor vestido negro, el que había usado en el funeral de Carmen. Me maquillé cuidadosamente y me dirigí a la oficina del abogado Fernández. La oficina estaba en el centro histórico de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y ventanas enormes. El señor Fernández era un hombre mayor, de unos 70 años, con una barba blanca perfectamente recortada y ojos que irradiaban tanto inteligencia como calidez. Señora Vázquez, me dijo levantándose de su escritorio cuando entré. Lamento mucho su pérdida.
Carmen era una joven extraordinaria. Gracias. Recibí la carta que me dejó. Sí, Carmen me pidió que se la entregara después de su muerte. También me dejó instrucciones muy específicas sobre esta reunión. Abrió una carpeta gruesa que estaba en su escritorio. ¿Puedo preguntarle qué ha pasado desde el funeral? Le conté todo. Roberto echándome de la casa, arrojando mis pertenencias por la ventana, la humillación pública, sus llamadas desesperadas buscando información financiera. El abogado Fernández asintió gravemente. Carmen predijo exactamente esto. Me dijo: «Señor Fernández, Roberto va a mostrar su verdadera cara en cuanto yo muera. Va a tratar a mi madre como basura porque cree que ya no la necesita para nada». Escuchar esas palabras me partió el corazón. Carmen había sabido lo que iba a pasar. Pero también me dijo algo más, continuó el abogado. «Mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Una vez que sepa toda la verdad, va a saber exactamente qué hacer». ¿Toda la verdad? El señor Fernández sonrió. «Señora Vázquez, por lo que veo ya visitó el banco». Le conté sobre mi visita, sobre los 420.000 euros en las cuentas, sobre las propiedades. «Esa es la mayor parte de la historia», me dijo, «pero hay algunos detalles adicionales que necesita conocer». Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Además de lo que ya sabe, Carmen tenía una pequeña participación en 2 empresas locales que le generaban dividendos regulares. Más papeles, más números. ¿Cuánto es en total? Según mi último cálculo, alrededor de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros. Me quedé sin habla. Pero aquí viene la parte más interesante, continuó el abogado. Roberto no sabe nada de esto. Carmen mantuvo todas sus finanzas completamente separadas de él desde el día en que se casaron. ¿Por qué? Porque su abuelo, el hombre que le dejó la herencia inicial, no confiaba en Roberto. Le advirtió a Carmen que mantuviera su dinero separado hasta estar completamente segura del carácter de su esposo. Resulta que el abuelo tenía razón. El señor Fernández sacó otro documento. Este es el testamento de Carmen. Fue muy específica sobre lo que quería que pasara. Leyó en voz alta: «Dejo todos mis bienes, propiedades, inversiones y dinero en efectivo a mi madre, Elena Vázquez. Ella ha sido la única persona en mi vida que me ha amado incondicionalmente, que me ha cuidado sin esperar nada a cambio, que ha puesto mi bienestar por encima del suyo propio». Tenía lágrimas en los ojos, pero el abogado no había terminado. «En cuanto a mi esposo, Roberto Medina, le dejo la casa donde vivimos, completamente pagada, y los muebles. Considero que esto es más que justo, considerando que él nunca contribuyó financieramente a la compra de esa casa. El dinero para la compra vino de mis propias inversiones. Roberto no pagó la casa. No. Carmen la compró hace 5 años, con dinero de sus inversiones. Roberto paga una cantidad mensual que él cree que es la hipoteca, pero en realidad Carmen lo depositaba en una cuenta de ahorros que también le deja a usted». Todo tenía sentido ahora. Roberto había estado viviendo una mentira durante años, creyendo que estaba pagando una casa que en realidad ya era completamente de Carmen. «¿Hay más?», pregunté, porque la sonrisa en la cara del abogado Fernández me decía que sí. Carmen también dejó instrucciones sobre cuándo revelar esta información. Ella quería que Roberto tuviera tiempo de mostrar su verdadero carácter antes de que usted supiera la verdad. Me pidió específicamente que esperara hasta que él la echara de la casa. Ella sabía que lo haría. Lo sabía con certeza. También me pidió que le diera esto. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de Carmen. «Pero, señora Vázquez, hay una cosa más que necesita saber. Roberto ha estado llamando a mi oficina todos los días desde el lunes, preguntando sobre el testamento de Carmen. Quiere programar una cita para la lectura formal. ¿Y qué le ha dicho? Que el testamento se leerá el viernes a las 3 de la tarde y que tanto él como usted deben estar presentes». La sonrisa del abogado se volvió ligeramente maliciosa. «Va a ser una tarde muy reveladora. ¿Hay algo sobre impuestos de herencia que deba saber?». Carmen también pensó en eso. Tenía un seguro específico para cubrir cualquier impuesto que pudiera aplicarse. Usted recibirá la herencia neta, sin preocupaciones fiscales. Salí de la oficina del abogado sintiendo como si hubiera descubierto que tenía superpoderes. Carmen no solo me había dejado seguridad financiera,
Me había dado la oportunidad de ver la cara de Roberto cuando se diera cuenta de lo que había perdido por su crueldad. Mi teléfono sonó antes de llegar al final de la cuadra. Elena. La voz de Roberto sonaba más dulce que la miel. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Tal vez fui un poco precipitado con todo esto del cambio. ¿Un poco precipitado? Roberto, me echaste de mi casa y arrojaste mi ropa interior a la calle. Fue un error. El dolor me tiene confundido. ¿Qué te parece si cenamos hoy? Podemos hablar como familia. Como familia. Como si él hubiera tratado a la familia con respeto alguna vez en los últimos meses. ¿Has sabido algo sobre la lectura del testamento? Preguntó, tratando de sonar casual. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. El viernes a las 3, le dije, en la oficina del abogado Fernández. Perfecto. Elena, ¿tú has encontrado algún papel de Carmen entre tus cosas? ¿Documentos bancarios, seguros, ese tipo de cosas? ¿Por qué me preguntas eso, Roberto? Bueno, para el testamento necesitamos tener toda la información completa. Quiero asegurarme de que manejemos todo apropiadamente. Como si fuéramos un equipo. Como si él no me hubiera echado de casa hace 4 días. No he encontrado nada específico. Mentí suavemente. Pero estoy segura de que el abogado tendrá todo lo que necesitamos. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿qué dices sobre la cena? Creo que voy a pasar, Roberto, pero gracias por la invitación. Elena, por favor. Sé que he cometido errores. Déjame compensártelos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Has cometido errores. Pero el viernes vas a tener la oportunidad de ver exactamente qué tan costosos fueron esos errores. Colgué el teléfono y abrí la carta de Carmen. La carta de Carmen era típicamente directa, tal como había sido mi hija en vida. Mamá, si estás leyendo esto, significa que Roberto ya te echó de casa y ahora está desesperado buscando información sobre mi dinero. Probablemente te está llamando con esa voz dulce que usaba cuando quería algo de mí. No se lo digas. Deja que sufra hasta el viernes. Hay algo más que necesitas saber. Durante los últimos 6 meses de mi vida, descubrí que Roberto no ha sido fiel. La mujer se llama Verónica Salinas, tiene 26 años y trabaja en el bar de la esquina cerca de su oficina. Lo sé porque contraté a un investigador privado para confirmarlo. Tengo fotos, mamá. Tengo conversaciones registradas. Tengo evidencia de que él estuvo planeando un futuro con ella basado en lo que creía que sería su herencia después de mi muerte. Usa esta información como quieras. Tú decides si es relevante para lo que viene. Las manos me temblaban mientras terminaba de leer. Carmen había sabido sobre la infidelidad de Roberto y no había dicho nada. Había seguido luchando contra el cáncer, había soportado los tratamientos, había mantenido esperanza, todo mientras sabía que su esposo la estaba traicionando. Dentro del sobre había una memoria USB con una nota. Todo está aquí. Fotos, grabaciones, evidencias. Solo úsalo si sientes que es necesario. Esa noche, en casa de Doña María, conecté la memoria USB en su computadora. Las fotos me rompieron el corazón. Roberto y una mujer joven, rubia, tomados de la mano en un café. Roberto comprándole un collar en una joyería. Un collar más caro que cualquier cosa que le hubiera comprado a Carmen en años. Pero lo que más me afectó fueron las grabaciones de audio. El investigador había logrado grabar algunas de sus conversaciones. Roberto, solo unas semanas más, mi amor. Una vez que todo esté resuelto, podremos estar juntos abiertamente. Verónica, ¿estás seguro de que ella no sospecha nada? Roberto, Carmen está demasiado enferma para sospechar algo, y además ha estado muy centrada en organizar sus cosas. Verónica, ¿y después qué pasa con nosotros? Roberto, después vamos a estar muy cómodos económicamente. Carmen tiene mucho dinero ahorrado. Vamos a poder tener la vida que merecemos. Cerré la computadora sintiendo una mezcla de tristeza y determinación que nunca había experimentado antes. Roberto no solo había sido cruel conmigo, había estado planeando su futuro con otra mujer mientras mi hija se moría, basando ese futuro en el dinero de Carmen. El miércoles por la mañana decidí hacer algo que Carmen habría aprobado, verificar por mí misma lo que había en esas grabaciones. Fui al bar donde trabajaba Verónica Salinas. Era un lugar modesto, con mesas de madera y una decoración que trataba de ser elegante, pero no lo lograba completamente.
Verónica estaba detrás de la barra, exactamente como la había descrito Carmen. Joven, rubia, con esa belleza artificial que requiere mucho mantenimiento. Pedí un café y me senté en una mesa desde donde podía observarla discretamente. No tuve que esperar mucho. Roberto llegó a las 11:30, exactamente como había estado haciendo durante los últimos meses de la enfermedad de Carmen. Se acercó a la barra y besó a Verónica en la mejilla como si fuera lo más natural del mundo. «¿Cómo vas con lo de los papeles?», escuché que le preguntaba Verónica. «Todavía estoy buscando. Carmen los escondió muy bien. Pero no te preocupes, el viernes en la lectura del testamento voy a saber exactamente cuánto hay». «¿Estás seguro de que ella te dejó todo?». Roberto se rió con una confianza que me dio náuseas. «Éramos casados, mi amor. Legalmente todo lo que era suyo es mío ahora». Verónica le sirvió una cerveza. «¿Y la suegra? ¿No va a ser un problema?». «Para nada. Ya me deshice de ella. La eché el lunes. Era hora de que entendiera que ya no era necesaria». Necesaria. Como si mi propósito en la vida hubiera sido únicamente cuidar a Carmen para su conveniencia. «¿No te sientes mal por echarla?», preguntó Verónica, aunque su tono sugería que la pregunta era más curiosidad que preocupación genuina. ¿Por qué habría de sentirme mal? Esa mujer vivió 5 años de gratis. Carmen era demasiado sentimental con ella. Carmen era demasiado sentimental. Carmen había sido lo suficientemente sentimental para no contarle a nadie sobre su aventura. Carmen había sido lo suficientemente sentimental para seguir tratándolo con respeto, incluso cuando sabía que él la estaba traicionando. «Pero ahora viene lo bueno», continuó Roberto. «Carmen tenía mucho dinero guardado. Vamos a poder comprar esa casa en la costa que quieres». «¿Cuánto dinero crees que hay?», preguntó Verónica. «No estoy seguro del total exacto, pero tiene que ser bastante. Carmen siempre fue muy cuidadosa con el dinero. Debe haber al menos 200 o 300.000 euros. ¿200 o 300.000? Roberto no tenía ni idea de la magnitud real de la fortuna de Carmen. «Solo 2 días más», dijo Roberto después de terminar su cerveza. 2 días más y sabremos exactamente cuán rica vamos a ser. Después de que Roberto se fuera, me acerqué a la barra. «Disculpe», le dije a Verónica, «¿ese hombre que estaba aquí hace un momento es su novio?». Verónica me miró con suspicacia. «¿Por qué pregunta?». «Porque creo que conocí a su esposa. Carmen Medina. ¿No murió hace poco de cáncer?». La cara de Verónica se puso roja como un tomate. «Yo no sé de qué está hablando». «Claro que no», dije con una sonrisa que Carmen habría reconocido. «Pero el viernes a las 3 de la tarde, en la oficina del abogado Fernández, vas a saber exactamente de qué estoy hablando». Salí del bar sintiendo una extraña mezcla de tristeza por Carmen y anticipación por lo que vendría. Roberto había construido toda una fantasía basada en el dinero de mi hija. En 2 días, esa fantasía se iba a estrellar contra la realidad de una manera que nunca olvidaría. El jueves por la mañana, Roberto apareció en casa de doña María. Lo vi desde la ventana de la cocina. Estaba parado en el jardín delantero con un ramo de flores y lo que parecía ser una caja de bombones caros. «Elena», gritó hacia la ventana, «necesito hablar contigo. Es importante». Doña María se asomó a mi lado. «¿Quieres que le diga que no estás?». «No», respondí, sintiendo esa nueva confianza que había estado creciendo en mí durante toda la semana. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Salí al jardín. Roberto se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y ese aire desesperado de alguien que está perdiendo el control de la situación. «Elena, mi querida Elena», comenzó con una voz que goteaba falsa emoción. «He estado pensando mucho estos últimos días». «¿En serio? ¿Y a qué conclusiones has llegado?». Me entregó las flores y los bombones. «A que fui un monstruo contigo. El dolor por la muerte de Carmen me volvió loco. No sabía lo que hacía». Las flores eran rosas rojas caras y los bombones eran de una marca belga que reconocí por ser bastante costosa. Roberto estaba invirtiendo dinero real en esta disculpa, lo que me decía exactamente lo desesperado que estaba. «Roberto, ¿qué quieres exactamente?». «Quiero que vuelvas a casa. Quiero que seamos familia otra vez». Carmen habría querido que nos cuidáramos mutuamente. Carmen habría querido que nos cuidáramos mutuamente. El mismo hombre que había estado planeando su futuro con otra mujer mientras Carmen se moría, ahora invocaba sus deseos. «¿Y cómo exactamente propones que seamos familia?».
Bueno, tú podrías ayudar con la casa, cocinar, limpiar, ese tipo de cosas, y yo me aseguraría de que tengas todo lo que necesites, todo lo que necesitara, como si yo fuera una mascota que él estaba considerando adoptar nuevamente. ¿Y en qué cuarto dormiría? Porque recuerdo que el lunes dijiste que la casa era tuya y que yo había estado abusando de tu hospitalidad. Eso fue un malentendido. Claro que puedes usar tu cuarto anterior. La casa es demasiado grande para mí solo. Mi cuarto anterior. El cuarto donde había vivido durante 5 años cuidando a su esposa enferma mientras él se acostaba con una camarera de 26 años. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, lo que quieras. ¿Dónde estuviste ayer a las 11:30 de la mañana? La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Su cara pasó por varias expresiones: confusión, pánico y finalmente una sonrisa forzada. Ayer estaba trabajando en la oficina. ¿Seguro? ¿No estuviste tal vez en un bar del centro bebiendo cerveza? Roberto se puso pálido. Elena, no sé de qué estás hablando. Por supuesto que no, de la misma manera que no sabes nada sobre Verónica Salinas. El nombre fue como un golpe físico. Roberto se tambaleó hacia atrás. ¿Quién te dijo ese nombre? Carmen. Eso es imposible. Carmen no sabía. ¿No sabía qué, Roberto? ¿No sabía que has estado engañándola durante sus últimos meses de vida? ¿No sabía que estabas planeando un futuro con otra mujer basado en su dinero? Roberto se quedó sin palabras por un momento, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Elena, ¿puedo explicarlo? Oh, estoy segura de que puedes. Estoy segura de que tienes una explicación muy creativa para por qué le dijiste a Verónica que iban a ser ricos después de que Carmen muriera. ¿Cómo sabes eso? Porque Carmen no era tonta, Roberto. Era una mujer inteligente que se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió documentar todo. Roberto dejó caer la máscara de remordimiento que había estado usando. Su cara se endureció. Mira, Elena, lo que pasó entre Carmen y yo no es asunto tuyo. Éramos adultos casados. Tienes razón. Sus problemas matrimoniales no me concernían. Pero echarme de mi casa, humillarme delante de los vecinos y llamarme aprovechadora después de 5 años de cuidar a tu esposa enferma, eso sí me concierne. Bien, cometí errores. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? No quiero nada de ti, Roberto. Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué me torturas con cosas del pasado? No te estoy torturando, solo te estoy informando que sé exactamente qué tipo de hombre eres. Roberto se acercó más, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo peligroso en sus ojos. Elena, vas a volver a la casa y vas a actuar como si esta conversación nunca hubiera pasado, porque si no lo haces, voy a asegurarme de que no veas ni un centavo de cualquier cosa que Carmen haya dejado. Ahí estaba, la amenaza, la verdadera razón por la que había venido con flores y bombones caros. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso? Muy fácil. Le voy a decir al abogado que estás senil, que Carmen estaba preocupada por tu estado mental antes de morir. Voy a decir que no eres competente para manejar dinero. Me reí. Fue una risa genuina, desde el fondo del estómago, porque la ironía era deliciosa. Roberto, mañana a las 3 de la tarde vas a estar en la oficina del abogado Fernández para la lectura del testamento. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué? Nada. Solo quería asegurarme de que no faltes. Va a ser la educación más cara de tu vida. Roberto se fue frustrado y confundido, exactamente como quería que se sintiera. Pero mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que había subestimado qué tan desesperado podía volverse un hombre cuando se daba cuenta de que estaba perdiendo todo. Esa noche, doña María me encontró revisando los documentos que el abogado Fernández me había dado. Elena, mi niña, me dijo, ¿estás segura de que sabes lo que estás haciendo? Roberto se veía muy alterado cuando se fue. Estoy completamente segura, doña María. Por primera vez en años, estoy completamente segura de lo que estoy haciendo. Ese hombre no va a aceptar esto tranquilamente. Tenía razón. Pero Carmen me había dado más que dinero. Me había dado información. Y la información, como había aprendido en mis 64 años de vida, era poder. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. El viernes por la mañana me desperté sintiendo una mezcla de nervios y anticipación que no había experimentado probablemente desde nunca.
Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje negro, me maquillé con más esmero del habitual y hasta me puse los pendientes de perlas que Carmen me había regalado para mi último cumpleaños. «Te ves hermosa», me dijo doña María mientras desayunábamos. «Pero más que eso, te ves poderosa». Poderosa. Qué palabra tan extraña para describir a una mujer de 64 años que una semana antes había estado recogiendo su ropa interior del jardín delante de todos los vecinos. A las 2:15 llegué a la oficina del abogado Fernández. Roberto ya estaba ahí, sentado en la sala de espera con las manos entrecruzadas y esa sonrisa de confianza que había perfeccionado durante años. Llevaba puesto su mejor traje, el azul marino que Carmen le había comprado para su aniversario de bodas. «Elena», me saludó levantándose, como si fuéramos viejos amigos que se encontraban casualmente. «Te ves muy bien. Me alegra que hayas decidido venir», como si yo hubiera tenido opción, como si no fuera beneficiaria del testamento de mi propia hija. «Roberto», respondí cortésmente, sin molestarme en levantarme de mi silla. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Roberto revisaba constantemente su teléfono, probablemente mandándole mensajes a Verónica para mantenerla informada. A las 3 en punto exactamente, el abogado Fernández abrió la puerta de su oficina. «Señora Vázquez, señor Medina, pasen por favor». Nos sentamos en sillas frente al escritorio del abogado. Roberto inmediatamente se inclinó hacia adelante, como un perro ansioso esperando su premio. «Antes de comenzar», dijo el abogado Fernández, «quiero confirmar que ambos entendemos que este es el testamento final y válido de Carmen Medina, firmado hace 6 meses en presencia de testigos y notarizado apropiadamente». «Sí, por supuesto», respondió Roberto rápidamente. «¿Podemos empezar? Bueno, hay cosas que necesito planificar. Cosas que necesitaba planificar. Probablemente una celebración con Verónica». El abogado abrió la carpeta y sacó varios documentos. «El testamento de Carmen es bastante directo, pero antes de leerlo, necesito informarles sobre el inventario completo de sus bienes». Roberto se enderezó aún más. Esta era la parte que había estado esperando escuchar. Carmen tenía varios activos financieros que tal vez no sean de conocimiento común, continuó el abogado. «Permítanme darles un resumen completo». Durante los siguientes 15 minutos, el abogado Fernández leyó una lista que hizo que la cara de Roberto pasara de confiada a confundida, de confundida a asombrada, y de asombrada a completamente estupefacta. Las cuentas bancarias, las inversiones, los apartamentos de alquiler, el local comercial, las participaciones en empresas, los ahorros de los pagos de hipoteca que Roberto había estado haciendo. En total, concluyó el abogado, el patrimonio de Carmen asciende a aproximadamente 1.200.000 euros. Roberto se quedó sin habla. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Finalmente logró articular. ¿1.200.000? Eso es correcto, confirmó el abogado. Pero, ¿cómo es posible? Carmen y yo siempre vivimos modestamente. Siempre decía que teníamos que cuidar cada centavo. Señor Medina, ¿usted tenía acceso a las cuentas bancarias personales de su esposa? Bueno, yo asumí que éramos casados. Pensé que conocía nuestras finanzas. ¿Su esposa alguna vez le mostró estados de cuenta o le dio acceso a sus inversiones personales? Roberto se quedó callado. La respuesta era obvia. No. Muy bien, continuó el abogado. Ahora procederemos con la lectura del testamento. El abogado comenzó a leer con voz clara y profesional. Yo, Carmen Medina, en pleno uso de mis facultades mentales y sin ninguna presión externa, declaro este como mi último testamento. Roberto estaba inclinado hacia adelante, escuchando cada palabra como si su vida dependiera de ello, lo cual, de cierta manera, era cierto. A mi querida madre, Elena Vázquez, quien ha sido la única constante de amor incondicional en mi vida, le dejo la totalidad de mis bienes financieros, incluyendo todas las cuentas bancarias, inversiones, propiedades de alquiler y participaciones empresariales. Roberto saltó de su silla como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. «¡Espere! ¡Eso no puede ser correcto!» El abogado lo miró calmadamente. «Señor Medina, por favor tome asiento. No he terminado. Pero Carmen no puede haberle dejado todo a su madre. Yo soy su esposo. Señor Medina,
Todos los bienes que acabo de mencionar estaban únicamente a nombre de Carmen. Legalmente, podía dejarlos a quien quisiera. Roberto se veía como si estuviera a punto de vomitar. Pero la casa, al menos la casa... A usted, Roberto Medina, le dejo la casa ubicada en la calle de los Robles, número 47, libre de hipotecas, junto con todos los muebles y enseres domésticos contenidos en ella. Roberto se desplomó en su silla. ¿Solo la casa? La casa tiene un valor aproximado de 250.000 euros, dijo el abogado. Es una herencia considerable. Pero son más de 1 millón de euros, gritó Roberto. Yo era su esposo. Tengo derecho legal a algo. Señor Medina, los bienes adquiridos por herencia o antes del matrimonio permanecen como propiedad individual, a menos que se especifique lo contrario en un régimen de gananciales, el cual ustedes nunca establecieron. Carmen heredó la base de su fortuna de su abuelo y la invirtió usando únicamente su propio nombre. Legalmente, usted no tiene ningún derecho sobre esos bienes. Roberto me miró con una expresión de odio puro. Tú sabías todo este tiempo. Lo supe esta semana. Respondí calmadamente. Cuando tú me echaste de casa sin ceremonia. Esto es una conspiración. Elena manipuló a Carmen cuando estaba enferma. El abogado Fernández levantó una mano. Señor Medina, el testamento fue firmado hace 6 meses, cuando Carmen estaba relativamente estable. Además, tengo una carta que Carmen me pidió que leyera en caso de que usted hiciera exactamente esta acusación. El abogado sacó otro documento y comenzó a leer. Si Roberto acusa a mi madre de manipulación, quiero que se sepa que tomé esta decisión después de descubrir que mi esposo ha estado teniendo una relación extramarital durante mi enfermedad. Tengo evidencia completa de esta infidelidad, incluyendo planes que él ha hecho para su futuro basándose en el dinero que esperaba heredar de mí. Roberto se puso completamente blanco. Eso es... ¿verdad? Terminé por él. Sí, Roberto, es la verdad. Carmen sabía todo sobre Verónica Salinas. Sabía sobre tus planes para ser rico. Sabía que estabas usando su dinero para financiar tu romance con otra mujer. Roberto se puso de pie tambaleándose. No puedo. Esto no puede estar pasando. Pero está pasando, dije, manteniendo mi voz perfectamente calma. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Si hubieras sido un esposo fiel y decente, si no me hubieras echado de casa como a un perro, Carmen probablemente te habría dejado mucho más. Roberto me miró con lágrimas en los ojos. Elena, por favor, debe haber algo. Hay algo. Roberto, Carmen te dejó una casa de 250.000 euros libre de deudas. Eres un hombre adulto, sano y empleado. Si no puedes construir una vida digna a partir de eso, el problema no es cuánto dinero tienes. Roberto salió de la oficina sin decir otra palabra. A través de la ventana lo vimos hacer una llamada telefónica, probablemente a Verónica para darle las noticias devastadoras. ¿Cómo se siente, señora Vázquez?, me preguntó el abogado Fernández. Me siento exactamente como Carmen quería que me sintiera, respondí. Libre. 20 minutos después de que Roberto saliera de la oficina del abogado, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Señora Vázquez?, preguntó una voz femenina joven y llorosa. Soy Verónica Salinas. Roberto me dijo que usted se quedó con todo el dinero. Carmen decidió dejarme su patrimonio personal, sí. Pero Roberto me dijo que íbamos a tener una vida juntos. Estoy segura de que puedes tener una vida juntos. Solo va a ser con menos dinero del que él te prometió. Hubo una pausa larga, y luego Verónica comenzó a llorar más fuerte. Yo no sabía que Carmen estaba tan enferma. Roberto me dijo que ella tenía una enfermedad, pero que no era grave. Me dijo que el matrimonio ya estaba terminado hace años. Verónica, le dije, sintiendo una extraña mezcla de pena y justicia. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Roberto? 8 meses. 8 meses. Exactamente el tiempo que Carmen estuvo más enferma. Él me dijo que se iba a divorciar, que solo estaba esperando el momento correcto. El momento correcto era cuando Carmen muriera y él pudiera quedarse con su dinero. Verónica lloró en silencio por un momento. ¿Es verdad que Carmen sabía sobre nosotros? Carmen sabía todo, Verónica. Tenía fotos, grabaciones, evidencia completa. Y aún sabiendo todo eso, le dejó a Roberto una casa donde vivir. Eso es más compasión de la que él merecía. Roberto dice que va a impugnar el testamento. Roberto puede hacer lo que quiera,
pero la ley es clara, y Carmen fue muy cuidadosa con toda la documentación. Usted me odia. La pregunta me sorprendió. No te odio, Verónica. Eres una mujer joven que fue manipulada por un hombre que te prometió cosas que no eran suyas para dar. Pero tampoco te tengo lástima. Elegiste estar con un hombre casado, cuya esposa se estaba muriendo de cáncer. Yo no lo sabía. Elegiste no saberlo. Hay una diferencia. Colgué el teléfono y me dirigí a casa de doña María para contarle todo lo que había pasado. Los siguientes días fueron una mezcla de trámites legales y llamadas telefónicas desesperadas de Roberto. Intentó soborno emocional, amenazas legales y finalmente súplicas patéticas. Nada funcionó. Una semana después de la lectura del testamento, Roberto apareció una última vez en casa de doña María. Esta vez se veía completamente derrotado. «Elena», me dijo cuando abrí la puerta, «vengo a disculparme, de verdad, sin condiciones». «¿Qué pasó con la demanda?» «Mi abogado me dijo que no tengo ninguna posibilidad, que solo voy a desperdiciar dinero que no tengo». «¿Y Verónica?» Roberto bajó la cabeza. «Me dejó. Cuando supo que no había dinero, me dejó. Dijo que no podía estar con alguien que le había mentido sobre su futuro financiero». Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero la aplasté rápidamente. «Roberto, ¿quieres saber algo? Si hubieras sido un buen esposo para Carmen, si me hubieras tratado con respeto después de su muerte, si hubieras sido honesto sobre tus sentimientos en lugar de engañarla, las cosas podrían haber sido muy diferentes». «Lo sé», murmuró. Carmen era una mujer extraordinaria, y yo fui demasiado estúpido para valorarla». «No fuiste estúpido. Roberto, fuiste egoísta. Hay una diferencia. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, ser familia de alguna manera? Sin dinero de por medio. Solo ser familia». Miré a este hombre que había traicionado a mi hija, que me había humillado públicamente, que había planeado su futuro basándose en el dinero de Carmen. Pero también vi a alguien que finalmente entendía lo que había perdido. «Roberto, Carmen era la única cosa que nos conectaba, y tú destruiste ese vínculo cuando decidiste traicionarla. No podemos ser familia porque nunca realmente lo fuimos». «¿Entonces esto es todo? ¿Nunca más vamos a hablar?» «Esto es todo. Pero Roberto, espero que aprendas algo de esta experiencia. Espero que el próximo amor de tu vida sea valorado apropiadamente». Roberto se fue esa tarde, y fue la última vez que lo vi. Un mes después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Había comprado un lugar pequeño pero elegante, con vista al parque donde Carmen y yo solíamos caminar cuando era niña. El dinero había cambiado mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado, no solo por la seguridad financiera, sino por la libertad que me daba. Por primera vez en décadas, cada decisión que tomaba era completamente mía. Había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había podido permitirme. También me había inscrito en un grupo de viaje para personas mayores. El próximo mes íbamos a ir a Toscana. Mi teléfono sonó. Era doña María. «Elena, mi niña», me dijo con esa voz cálida que había sido mi áncor durante los días más difíciles. «¿Cómo está la vida de millonaria?» «Es extraña», admití, «pero buena, muy buena». «¿Has sabido algo de Roberto?» «Nada directo, pero mi vecino de enfrente, que conoce gente del barrio donde vive Roberto, me dijo que está trabajando tiempo completo otra vez. Aparentemente vendió algunos muebles caros para tener dinero en efectivo». «¿Y la muchacha?» «Según los rumores, ya está con otro hombre, alguien con un coche más caro». Doña María se rió. «Algunas mujeres nunca aprenden. Algunas mujeres solo conocen una forma de sobrevivir», dije. «No la justifico, pero la entiendo». Esa tarde, mientras organizaba algunas cosas de Carmen que había guardado, encontré una foto que no había visto antes. Era de Carmen y yo en su graduación universitaria. Ella llevaba su toga y birrete, y yo estaba a su lado con una sonrisa de orgullo maternal tan grande que ocupaba toda mi cara. En la parte de atrás, Carmen había escrito: «Para la mujer más fuerte que conozco. Gracias por enseñarme que el amor verdadero es incondicional. Te amo, mamá». Por primera vez desde su muerte, lloré sin amargura. Lloré por la pérdida, pero también por la gratitud. Carmen me había dado exactamente lo que necesitaba para vivir el resto de mi vida con dignidad. Esa noche
Cené en un restaurante caro, algo que no había hecho en años. Pedí una copa del mejor vino de la casa y brindé silenciosamente por mi hija. Una pareja mayor en la mesa de al lado me sonrió. ¿Celebrando algo especial?, me preguntó la mujer. Mi independencia, respondí. Recién divorciada, recién viuda y recién libre, dije. Mi hija me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras caminaba a casa esa noche, pensé en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. Había pasado de ser una mujer sin hogar, humillada y dependiente, a ser una mujer con recursos, dignidad y opciones infinitas. Pero más que eso, había descubierto algo sobre mí misma que había estado enterrado durante décadas. Era una mujer fuerte, inteligente e independiente, que no necesitaba la aprobación de nadie para validar su existencia. Carmen me había dado dinero, pero más importante, me había dado permiso para ser completamente yo misma. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa de campo en las afueras de la ciudad. La había comprado con parte de la herencia de Carmen, y era exactamente el tipo de lugar donde siempre había soñado vivir. Una casa pequeña pero acogedora, con un jardín grande donde podía cultivar vegetales y flores. Era una mañana perfecta de primavera. El sol brillaba sobre mi jardín de tomates y hierbas, y yo estaba tomando café mientras leía el periódico local. En la sección de sociales había una foto que me llamó la atención. Roberto se había vuelto a casar. La foto lo mostraba con una mujer de su edad, una viuda con 2 hijos adolescentes, según el artículo. Se veían genuinamente felices en la foto. La nueva esposa era maestra de escuela, y según el artículo, Roberto había reducido sus horas de trabajo para pasar más tiempo con la familia. Interesante, murmuré, y realmente lo pensaba. Tal vez perder todo lo que creía que quería le había enseñado a Roberto lo que realmente necesitaba. Mi teléfono sonó. Era mi nueva vecina, Sofía, una mujer de 62 años que había venido al campo después de jubilarse de su trabajo como enfermera en Madrid. Elena, me dijo, ¿sigues interesada en esa clase de cocina italiana que mencionamos? Absolutamente. ¿Cuándo empezamos? La próxima semana, pero hay algo más. ¿Conoces a Martín, el hombre que vive en la casa azul al final de la calle? ¿El viudo que tiene el perro Golden Retriever? Ese mismo. Me preguntó por ti ayer. Quería saber si estarías interesada en acompañarlo al mercado de agricultores este sábado. A los 64 años, estaba siendo invitada a una cita. La idea me hizo sonreír. Dile que sí, respondí, pero que lo voy a conocer allí. Todavía no estoy lista para que los hombres vengan a buscarme. Sofía se rió. Elena, me encantas. Eres la viuda más independiente que he conocido. Después de colgar, fui a mi estudio donde tenía enmarcadas las últimas fotos que me había tomado con Carmen. En una de ellas, ella estaba muy delgada, pero sonreía con esa sabiduría tranquila que había desarrollado durante su enfermedad. Espero que estés orgullosa de mí, le dije a la foto. Estoy viviendo exactamente la vida que me diste las herramientas para vivir. Esa tarde, mientras trabajaba en mi jardín, llegó una carta certificada. Era del abogado Fernández, informándome sobre los dividendos anuales de las inversiones de Carmen. El patrimonio había crecido a 1.400.000 euros, dinero que seguía generando más dinero, asegurando que nunca más tendría que preocuparme por mi seguridad financiera. Pero mientras guardaba la carta, me di cuenta de algo importante. El dinero era maravilloso, pero no era lo más valioso que Carmen me había dejado. Lo más valioso era la lección de que yo valía exactamente lo que ella siempre había creído que valía. Mucho. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza con vista a los campos que se extendían hasta el horizonte, pensé en Roberto. Esperaba que fuera feliz con su nueva familia. Esperaba que hubiera aprendido a valorar lo que tenía en lugar de ambicionar lo que creía que merecía. Pero principalmente, esperaba que su nueva esposa nunca tuviera que experimentar la traición que había sufrido Carmen. Mi teléfono sonó una última vez. Era un número que no reconocía. ¿Señora Vázquez?, preguntó una voz de mujer mayor. Soy Luisa Medina, la madre de Roberto. La madre de Roberto. No había hablado con ella desde el funeral de Carmen. Señora Medina, ¿cómo está? Estoy bien, querida. Llamo para disculparme. ¿Disculparse por qué? Por mi hijo. Por lo que te hizo.
Solo me enteré de toda la historia la semana pasada, cuando Roberto finalmente me confesó la verdad sobre su infidelidad y sobre cómo te trató después del funeral. Señora Medina, usted no tiene que disculparse por las acciones de su hijo adulto, pero sí tengo que decirte que Carmen era como una hija para mí, y tú siempre fuiste una madre ejemplar. Roberto estuvo mal, terriblemente mal, y estoy avergonzada de él. Su hijo está aprendiendo de sus errores. Eso es lo importante. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta vino inmediatamente. Soy más feliz de lo que he sido en años, señora Medina. Carmen me enseñó que la vida puede cambiar completamente en un momento, y cuando cambia, puedes elegir ser víctima o ser la protagonista de tu propia historia. Carmen era una niña muy sabia. Era la mujer más inteligente que he conocido, y me tomó muchos años entender exactamente qué tanto. Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno. Podía escuchar el suave murmullo del viento entre los árboles y en la distancia el sonido ocasional de un coche pasando por la carretera rural. Gracias, Carmen, dije en voz alta al universo. No solo por el dinero. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merezco. Gracias por mostrarme que puedo ser completamente independiente. Gracias por darme la oportunidad de vivir el resto de mi vida exactamente como yo quiero vivirla. Una brisa suave movió las hojas del rosal que había plantado en memoria de Carmen, y por un momento juro que pude sentir su presencia aprobadora. Al día siguiente tenía planes para conocer a Martín en el mercado, después una clase de pintura en el pueblo, y por la tarde una videollamada con los hijos de Sofía que vivían en Barcelona y querían conocer a la mujer fascinante de la que mamá no para de hablar. A los 65 años, mi vida estaba llena de posibilidades que nunca había imaginado. Carmen me había enseñado la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no te limita, te libera. Y finalmente, después de todos estos años, yo era completamente libre.